Tiempo de darte la bienvenida. ¿Cómo estuvo este encuentro? ¿De qué se trató? ¿Qué tal la experiencia? Bueno, hola Gustavo, hola Rosana, muchas gracias por la invitación, siempre el apoyo que se siente desde aquí. La verdad fue un encuentro muy bello, creo que tuvo mucho significado, porque hay mucha difusión y se empieza a dar mucha importancia de la literatura ecuatoriana en el ámbito internacional. Se escuchan muchos nombres que de repente han empezado a ser muy leídos, como el de Mónica Ojeda, María Fernanda Ampuero, y apenas, por ejemplo, este año es la primera vez después de muchos años que tienen una invitada ecuatoriana en el festival, y eso es un motivo para mí de mucho orgullo, de mucha felicidad, y es muy lindo saber que en Francia hay ese aprecio, ¿no?, por la cultura latinoamericana, y que se establecen muchos lazos entre estos dos países, porque también Cuenca y Ecuador creo que es un espacio donde se han establecido ya esos lazos a través de las alianzas francesas, a través de un montón de cosas, pero ahora es lindo ver que es del otro lado, ¿no?, que puede venir la cultura latinoamericana acá, a Europa y a países que no son de habla hispana, como Francia y otros más. Y también ha sido una experiencia hermosa, porque el grupo de personas que organiza este festival está conformado por mucha gente que ha sido exiliada. Por ejemplo, son 2 chilenos quienes tuvieron la iniciativa de crear este festival, fueron refugiados políticos hace 40 años, y ellos tienen este sentimiento de querer que lo latinoamericano pueda permear, ¿no?, en la cultura ¿Con qué francesa. frecuencia se realiza este encuentro? ¿Cada qué tiempo? ¿Es anual? Es anual, se hace el festival cada año. Este año cumplió 20 años, por lo que fue como un festival especial, y tuvo muy buena acogida en Lyon. Se realizó en el municipio de Lyon, y los distintos eventos fueron en la Biblioteca Municipal de Lyon, y también en otras ciudades aledañas, en las que hubo eventos, por ejemplo, con institutos educativos. Entonces, hubieron encuentros también con jóvenes, con adolescentes que leyeron el libro. Es muy lindo, ¿no?, ver cómo la cultura aquí puede permear a varios niveles, y los libros llegan realmente a mucha gente, incluso a jóvenes que pueden leer libros de Latinoamérica, y con quienes también los autores pudimos mantener encuentros en los que no solo hablamos de literatura, sino de lo social, de la cultura, de lo político, de todas las dimensiones que para ellos resultaba incluso desconocida de Latinoamérica. Tu pasaporte a este importantísimo encuentro, Natalia, fue Nuestra piel muerta, tu libro, que se tradujo ya al francés, y que por otra parte en su edición en español, entendemos, fue objeto ya de una 5ª edición por parte de la editorial Navaja Suiza. Sí, realmente ha sido la publicación del libro en España. Es a raíz de esa publicación que el libro ha empezado a tener una vida más grande, ¿no? La editorial Navaja Suiza realmente creo que hizo una apuesta grande, con una primera novela, y a mí me da alegría saber que de alguna forma eso está rindiendo sus frutos, que hay repercusión. La editorial en Francia que publicó el libro es también una editorial independiente, mediana, que tiene una historia muy larga. El editor fue Christian Bourgois, la editorial se llama Bourgois,
y tienen algunos autores también latinoamericanos, tratan de ser también este puente entre la literatura traducida y cada vez con un foco más grande en literatura latinoamericana y en autores en países además que no han tenido tanta traducción, ¿no? En la que la literatura, por ejemplo, ecuatoriana es ahora que empieza a tener esta repercusión, que tiene un nuevo auge de alguna forma. Por ejemplo, el próximo año sale también la novela de Mónica Ojeda en francés, en la editorial más reconocida francesa, que es Gallimard. Y poco a poco es lindo saber, por ejemplo, por los lectores franceses que pueden mirar el Ecuador desde distintas miradas, ¿no? Porque ha sido lindo eso, ver que se interesan mucho, por ejemplo, por estas diferencias que tiene Ecuador en su paisaje, porque la literatura les transmite estas diferencias. Entonces es bueno ver cómo el país también llega a ser conocido de una forma distinta. Hemos podido ver algunas críticas a tu libro que se ha hecho en Francia, todas ellas, dicho sea de paso, muy positivas, pero la consideran un libro muy singular, un cuento poético, un cuento oscuro. Sí, también ha sido lindo ver que en muchas librerías en Francia lo ponen en la estantería de novela negra. Novela lo cual negra tan en boga hoy en día. Sí, y también, claro, hay al estar ya en otro país, en otra lengua, hay como nuevos ecos, ¿no? Por ejemplo, en alguna reseña hablaban de una literatura que se parece a la de Daphne du Maurier, que es algo que yo no habría tenido en cuenta antes hasta que lo vi aquí en Francia, porque empiezan a haber otras relaciones y también se da del otro lado. Yo también me llevo muchos autores franceses que no conocía, que espero que puedan traducirse pronto, otros que ya están traducidos, pero que nos muestran otro mundo, ¿no? Ahora, si nos ponemos a pensar, el mundo está realmente ultra conectado, pero es verdad que no podemos acceder a todo lo que se produce, no podemos leer por el idioma, por distintas barreras. Y es lindo ver que cada vez eso se rompe un poco más y que podemos también establecer esos lazos literarios. De alguna manera, esta experiencia que has tenido con tu primer libro, Natalia, te identificó, te conectó con la entomología. Hemos visto también que tienes prevista una charla, una presentación del libro con la editorial Mantis. Cuéntanos sobre este evento que tendrá lugar el jueves 4 de noviembre. Bueno, esto es algo que me hace feliz. La editorial Mantis es una editorial en Bolivia que está dirigida por dos autoras geniales, las dos, Giovanna Rivero y Maguela Baudouin, y ellas se dedican a publicar a mujeres autoras. Y a través de una conexión con la editorial en España, ellas han decidido publicar el libro en Bolivia. Entonces, a mí me hace doble ilusión porque, bueno, ellas tienen una mirada muy distinta de la literatura, de hacerlo de una forma, de alguna manera distinta, ¿no? Diferente, de poder llegar a nuevos lectores, pero también con una mirada de explorar un poco la raíz de esa literatura que hay en Latinoamérica, que puede estar muy emparentada en todos los países y que está escrita ahora por autoras. Entonces la edición en Bolivia se va a lanzar el día 4 de noviembre. Será un encuentro que podrán atestiguarlo virtual también los cuencanos si quieren hacerlo a través de Facebook, entendemos. Sí, lo pueden mirar y sería muy lindo. En lo que ha sido esta experiencia en Europa, ¿qué más se ha dado? No tenemos duda de que habrás tenido la posibilidad de contactar a algunas personalidades que asistieron también a este encuentro, o que ya sea como invitados o que estuvieron en los distintos actos que se dieron alrededor del mismo.
Sí, totalmente. Bueno, lo más bonito creo que fue conocer a los organizadores, a Olga y Januario, que es esta pareja de chilenos. Están jubilados ya los dos en Francia, se quedaron a vivir ahí, tuvieron sus hijos ahí, vuelven a Chile cada tanto, pero son dos personas que realmente creen mucho en la literatura y que tienen muchísima energía para hacer realidad todo el festival. Y también otros escritores que como Laurent Binet, que yo no lo había leído, pero tiene un libro que me parece muy interesante, que me encantaría leer, que está traducido, me parece que a casi todos los idiomas, está en español, se llama Civilizaciones, y él plantea esta hipótesis contraria de que no fueron los españoles quienes llegan a Latinoamérica, sino es Atahualpa quien va y empieza una especie de conquista. Me parece un libro muy interesante y también fue muy interesante conocerlo a él, porque él escribe mucho desde lo histórico, no desde el cuestionar la historia. Y también, claro, hubo encuentros con otros autores como Nona Fernández, que es una autora chilena que escribe mucho a partir de la historia de Chile, de la dictadura, y juega mucho con el tema de la ficción alrededor de eso, alrededor de ciertos personajes que pueden resultar incluso siniestros. Y han habido también, por ejemplo, el escritor Antonio Ortuño, Camila Sosa Villada, que estuvo también ayer de manera virtual en el festival. Han sido, la verdad, escritores que yo admiro mucho y con los que he podido conversar y establecer un diálogo acerca de las obras, de cómo se conectan, de cómo debajo de muchas obras, aunque sean muy distintas, está muy presente la realidad latinoamericana y ciertas cosas que no podemos evadir, como lo político, lo social, el conflicto constante. Eso ha sido creo que lo que más me ha gustado realmente del evento. Nos habías contado en forma previa este diálogo que tuviste un encuentro también con una importante escritora argentina, Camila Sosa Villaga. Sí, ayer fue el encuentro con Camila Sosa Villaga. Para mí es una de las escritoras más importantes actualmente. Ella tiene su libro que se llama Las Malas, fue traducido al francés y bueno, está siendo traducido a muchísimos otros idiomas, porque yo creo que muestra algo muy distinto que no se ha contado demasiado, que es el tema de lo marginado y cómo es sobrevivir de alguna forma en un grupo tan marginado como son los travestis. Ella es una escritora trans, y más allá del activismo de esas cosas, ella hace una literatura realmente de mucha calidad, pero que nos enfrenta a algo que no siempre queremos mirar o que no siempre queremos escuchar. Entonces fue realmente un encuentro muy enriquecedor con ella ayer, planteó muchísimas dudas y debates al público. Ella es una escritora que realmente confronta mucho, ¿no? En las entrevistas, que cuando le hacen entrevistas siempre son muy confrontativas. Ella está todo el tiempo rompiendo ideas. Y es algo que creo que ayer impactó mucho, a mí me impactó y que deja muy abierta la cuestión de cómo el lenguaje y la literatura pueden de alguna forma ser un espacio de ruptura de lo que no se quiere mirar en la realidad, de lo que no queremos discutir. Es a través del lenguaje y de la literatura donde se ponen esos temas a veces en la mesa. ¿Qué sentimientos tienes, Natalia, sobre este momento actual por el que pasa la literatura ecuatoriana, protagonizada en buena parte por féminas? Tú habías mencionado a Mónica Ojeda, María Fernanda Ampuero, a quien te ha sumado Natalia García con su novela. Bueno, hay mucho debate acerca de esto, ¿no? Se habla de que son una serie
de razones por las que es ahora que surge esta fuerza de las escritoras en Ecuador, que no es nueva, que siempre estuvo, pero no estaba tan visibilizada. Pero yo siempre no puedo evitar sentirme como demasiado agradecida, ¿no? Con todo ese camino que alguien estuvo haciendo, que es un camino recorrido muy difícil y que sin duda no solo escritoras, sino escritores han estado forjando por muchísimos años a través de un montón de cosas, de participaciones, de libros, de escritura, de trabajo. Menciono, por ejemplo, a un escritor que me parece que ha abierto muchísimo el tema del debate literario, que ha sido muy traducido, que es Ernesto Carrión, que es guayaquileño, es escritor actual. Entonces es un camino como el que Mónica también ha abierto, ¿no? María Fernanda, pero antes de ellas muchas más. Alicia Yáñez Cosío, la Feria del Libro de Guayaquil, por ejemplo, con Cecilia Ansaldo a la cabeza, que es una lectora incansable y que ha estado todo el tiempo trabajando para que exista la literatura, con talleres, con encuentros. Entonces para mí hay un agradecimiento muy grande con todas esas personas, porque son caminos de años, de décadas, en los que ahora puedo llegar yo de alguna forma y empezar también a hacer un camino, ¿no? Pero sin todas esas personas que han estado detrás, creo que sería imposible. Y solo puedo sentir mucho agradecimiento, y creo que nos hace falta reconocer mucho más a toda esa gente. ¿Qué viene en el corto plazo, en el futuro cercano para Natalia García? En alguna ocasión anterior que dialogábamos también en la radio nos contabas que estás trabajando en una nueva novela, y conocemos por allí también que te encuentras en un trabajo mixto con fotografía con tu hermana Fernanda García. Sí, ahí estoy trabajando en unas correcciones finales ya de una segunda novela que va a salir el próximo año, en los primeros meses, con La Navaja Suiza también en España, y en Francia también con la editorial, con la misma editorial, con Bourgois. Y eso está un poco concluido, digamos, estoy en correcciones. Y aparte tengo este proyecto con mi hermana Fernanda, que es un proyecto, una correspondencia literaria fotográfica, que todavía no terminamos. Es un trabajo que ha tomado su tiempo, ¿no? Al ser una correspondencia, tiene otro proceso que el proceso de escribir una historia, pero que me encantaría que pudiese en algún momento ser leído y ser visto por mucha gente. Tratamos de contar lo que es la infancia a manera de nuestras miradas, de la mirada fotográfica y la mirada literaria, y eso es un poco en lo que estoy trabajando. Finalmente, Natalia, tu espíritu y formación como periodista no te quitará seguramente esa fijación, esa focalización, esa preocupación permanente que tenemos sobre los eventos del país, siempre con una cotidianidad muy fuerte. Hoy Guillermo Lasso se encuentra en España y se ha hecho una pausa bastante paradójica a la protesta. Sí, la verdad, es difícil vivir el día a día, la actualidad del país, porque creo que no hay ningún momento de pare, ¿no? De estabilidad, de algo que nos indique que puede existir una pausa para pensar y seguir. Estamos en constante conflicto. Es algo también que me llama la atención estar ahora fuera en un país como Ginebra, que es más bien de una cotidianidad muy pasmosa. No sucede, no acontece demasiado, ¿no? Todo funciona y marcha. Entonces, desde aquí, desde mi casa y desde siempre, me sacude mucho el Ecuador. Me parece que necesitamos, no sé si un cambio, que hemos tenido tantos cambios, sino algo que pueda unir, ¿no? Algo que pueda
llevarnos al diálogo verdadero, porque creo que la convulsión en algún momento, el conflicto se vuelve demasiado cansino, sobre todo para las personas que realmente están sobreviviendo. Ahora tenemos un problema grande de desempleo, pobreza, lo cansado que es sobrevivir, añadirle lo cansado que es toda esta inestabilidad y este conflicto, me parece que en algún momento no vamos a dar más y esas personas ya no van a dar más. Entonces, desde aquí, nada, solo siempre tratando de debatir o de buscar esas formas en las que uno pueda meterse en el diálogo, en la conversación, pero creo que es difícil esto, y también creo que esa es una de las razones por las que a veces yo me alejo un poco del periodismo, que trato de mantenerme en los dos mundos, en el periodístico y en el literario, buscando que uno sea el escape del otro. Gracias a Natalia por esta entrevista que le apreciamos mucho y que sigas cosechando éxitos por allá. Muchas gracias a ustedes por el apoyo y por todo, siempre por el interés, y nos vemos pronto por allá. Natalia García, escritora cuencana desde Ginebra, autora del exitoso libro Nuestra piel muerta.